Muy buenas a todos, somos el equipo número 6 y a continuación daremos la evidencia número 3. El sistema binario seleccionado es el prefluohexano más N-hexano. La tabla de contenido es la siguiente: objetivo, introducción, metodología, resultados y discusiones, conclusiones y bibliografía. Objetivo: se utilizará la ecuación NRTL para construir un diagrama de temperatura versus X1 y entalpía en exceso versus X1 de nuestro sistema binario. Se realizará una comparación del modelo experimental con los datos calculados, haciendo un análisis estadístico para evaluar el ajuste NRTL. Introducción. Se determinan los datos del punto de enturbamiento del sistema binario propuesto, desde las temperaturas más bajas hasta la temperatura de solución crítica. El punto de enturbamiento es la temperatura en la que la mezcla empieza a experimentar separación y aparición de dos fases líquidas. Los usos más comunes que tiene el perfluorohexano son para las aplicaciones médicas y farmacéuticas, así sustituyendo los clorofluorocarbonos, que es, por ejemplo, los inhaladores parasmáticos. A continuación, vemos la metodología. El diagrama de solubilidad líquido-líquido se construye a través del modelo no aleatorio de dos líquidos, NRTL por sus siglas. Para ello se utiliza un ciclo en Scilab en donde se obtienen los valores de las composiciones. Ecuaciones para el sistema binario. Tras las ecuaciones propuestas de la literatura en Smith y Van Ness, en la ecuación 1A y 1B se calculan las composiciones de la especie 1 en la fase alfa y fase beta. En la ecuación 2 vemos cómo se calcula el coeficiente de actividad. Para los parámetros binarios G y tau en la ecuación de NRTL se tienen que hacer uso de las ecuaciones 3 y 4. La diferencia del parámetro energético en la interacción se calcula en la ecuación 5 y una vez calculados los parámetros hacemos uso de la ecuación 6 en donde se obtiene la entalpía en exceso. En la ecuación 7 y 8 vemos el cálculo del parámetro binario G y su derivada. A continuación, se muestra un diagrama de flujo el cual nos permite visualizar un panorama de la metodología a seguir. Primero que nada, hay que introducir nuestros valores constantes para el método de non-random to liquid. De igual forma, el siguiente paso sería evaluar las ecuaciones 3, 4 y 5. A continuación se muestra un ciclo a seguir en donde primero se tienen que proponer unos valores iniciales para las composiciones molares de la especie en fase alfa y beta. Una vez hecho todo esto, evaluamos nuestros coeficientes de actividad con respecto a nuestras composiciones propuestas. Finalmente, se obtienen las nuevas composiciones para la especie en ambas fases y si éstas obedecen la tolerancia planteada, esas serían nuestras nuevas composiciones. De no ser así, este ciclo se repetiría. A continuación se muestran los resultados y discusiones. Ahora se pueden ver los datos del artículo científico. Aquí se muestran dos tablas obtenidas del artículo científico, de las cuales se usaron los datos experimentales de la tabla número 2, que son la temperatura crítica de 296.41 Kelvin y la fracción molar X1 de 0.3621. En la tabla número 3 se muestran datos experimentales del punto de enturbamiento para el sistema perfluorhexano más N-hexano y en la tabla número 4 se encuentran los parámetros y las desviaciones entre los puntos de enturbamiento calculados y experimentales con el uso de la ecuación NRTL. Ahora se muestra en esta gráfica con ejes de X contra la temperatura en Kelvin y nuestra área de interés se encuentra en la parte inferior. Las X representan los resultados experimentales para X1 en la mezcla perfluorhexano más N-hexano y la línea representa los resultados dados el modelo NRTL alfa igual a 0.2 para X1 en la mezcla perfluorhexano más N-hexano. En este apartado se bosquejó la temperatura contra la composición en cada fase y la experimental. Las cruces representan las mediciones experimentales, la curva de color rojo identifica la composición 1 en la fase alfa y la otra curva mostrada de color azul representa la composición 1 en la fase beta.
Asimismo, de forma empírica, se puede afirmar que existe una buena correlación del análisis matemático con el experimental. En este apartado se muestra la gráfica de entalpía de acceso contra las composiciones de cada fase y la experimental. De igual manera, se utiliza la misma simbología de colores para identificar la composición de cada fase y la experimental. De una manera semejante a la diapositiva anterior, se puede observar que el modelo matemático tiene una excelente correlación con las mediciones experimentales. En la tabla número 5 se muestran los resultados obtenidos con el modelo NRTL, siendo estos las composiciones de la especie 1 en la fase alfa y beta, así como sus respectivas entalpías en exceso. Comparando los resultados obtenidos para la composición 1 y los datos experimentales del artículo científico con el modelo estadístico RMSEP, se obtiene un error cuadrático medio de predicción de aproximadamente 0.012. Así que podemos concluir que el modelo NRTL aplicado al sistema binario en el equilibrio líquido-líquido predice de manera eficaz las composiciones del sistema, siendo comprobado por el análisis estadístico de RMSEP que refleja un valor de 0.012. Mientras que en referencia con la entalpía de exceso podemos concluir que el sistema posee un comportamiento exotérmico. Y por último, al comparar las entalpías experimentales contra las calculadas, se puede observar una tendencia similar. Finalmente, estas fueron las referencias bibliográficas que se utilizaron para realizar la actividad. Gracias por su atención.